Saludos amigos, muy bienvenidos a su programa Aprendiendo por esta su emisora en línea Einsoft Radio. Soy Aurelio Arias, el aprendiz. Gracias por sintonizarnos por Einsoft Radio en vivo en YouTube y en Facebook. También estamos retransmitiendo en Aprendiendo AA en YouTube. Así que a los aprendices de Aprendiendo en YouTube, gracias por sintonizarnos y compartan nuestros contenidos. Aprendiendo, orientación financiera y crecimiento personal. Gracias por estar ahí, gracias, estamos agradecidos de Dios por una nueva oportunidad de esta entrega de Aprendiendo en la radio. Bien, hoy tenemos, mis amigos, un programa bastante edificante. Hoy vamos a hablar de mayordomía cristiana. Mayordomía cristiana. Vamos a compartir con ustedes algunos principios fundamentales sobre la mayordomía, sobre la gestión de los recursos, la administración de los recursos económicos, financieros y otros más que Dios ha puesto en tus manos. Así que corre la voz, prepara tu lápiz, toma nota, también haz tus preguntas y comentarios ahí en Facebook y también en YouTube. Vamos a ver también algunos principios de la mayordomía, como el principio de propiedad, que para mí es el básico. Ustedes lo saben, pero no se acuerdan. Yo se lo voy a recordar ahora. Lo invisible crea lo visible, también ese es otro principio. El misterio de dar, el diezmo, que también la gente no le gusta hablar de eso. Y para los que no son de la iglesia, también hay trucos, hay bendición ahí, señores, pero lo vamos a ver. La razón y la emoción, que nosotros los humanos tenemos siempre ese choque, esa lucha entre la razón y la emoción, el dinero y los patrones financieros que tenemos, ahí entra también la cultura y otros aspectos. Y vamos a ver algo de pasos para el cambio, algunas recomendaciones. Vamos a tocar algo de ingresos y gastos, los activos y los pasivos, la gestión de las deudas y pretendemos cerrar con algunos tips y recomendaciones para que usted pueda ponerlos en práctica para el manejo de sus finanzas, y veremos que las finanzas intervienen en todo o casi todo de la vida diaria y la vida cristiana. Lo primero es que queremos desmontar el mito de que la mayordomía cristiana tiene que ver con diezmo y con ofrenda. Que la gente piensa que la mayordomía es solo diezmo y ofrenda, o que tiene que ver, por ejemplo, con los servicios de higienización del templo. La mayordomía es mucho más amplio, tiene que ver con muchas otras cosas y lo vamos a ver hoy aquí en Aprendiendo. Vamos a la fuente inicial, que es la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a estudiar un poquito la parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 30. No lo vamos a leer completo porque es un poquito largo, pero como yo sé que la mayoría conoce la parábola, vamos a leer algunos versículos. Iniciamos en el 14, en el nombre de Jesús. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Se fue el Señor y dejó a esas personas, a cada uno le entregó una cantidad de talentos según su capacidad para que los administrara. Luego, cuando regresa, vamos al versículo 24. En los otros versículos se narra cómo las personas vinieron delante de su Señor a su regreso y les rindieron cuentas, cada uno de lo que hizo con lo que se le entregó. Y dice el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, al siervo inútil, echadle fuera en las tinieblas.
allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí termina la cita, mis amados. Bueno, esto está profundo. Lo primero es, ese último versículo habla de una consecuencia. Habla de un juicio, de que te van a rendir cuentas, te van a pasar balance. Y fíjense, estamos en el contexto de la gestión, de la administración de recursos. Y entonces, lo que dice aquí la palabra de Dios es que al siervo negligente le será tomado en cuenta y le van a pasar balance. De manera que tú y yo somos responsables de los recursos, sean económicos, financieros y de otra índole, espirituales, que el Señor pone en nuestras manos. Nos van a pasar balance y no nos van a dejar pasar por alto. Si nos dieron un talento, hay que ponerlo a producir. Bien, vamos a ver algo en el contexto de la mayordomía cristiana, la etimología. ¿Qué significa mayordomo o mayordomía? La mayordomía viene del original del griego epítrofos y oikonomos, que significan, uno significa el administrador, el capataz, el que dirige, el que gobierna, y el otro término significa la dispensación o el acto de gerenciar, el gerente. Se refiere al orden, a la organización, se refiere a toda esa parte que ejerce el mayordomo. De manera que cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de gestión, de organización, de administración. Y por tanto no estamos hablando de un solo elemento. Estamos hablando de todos los elementos que componen la administración o la gestión. Es decir, de todos los recursos. Amén, ministro. Entonces vamos a continuar. Vamos a compartirle a los amigos el primer principio, que yo le he llamado el principio de propiedad. ¿Por qué? Señores, en Génesis 1:1 dice, ¿qué dice la Biblia? Que en el principio creó Dios todas las cosas. También en Salmo, ministro, si usted pudiera buscarse por ahí Salmo 24:1, solo el versículo 1. Cuando lo tenga me avisa para que lo compartamos con los amigos. Señores, hay un detalle muy interesante que yo quiero compartir y fijarlo, ministro, en la memoria de la gente. El hombre no crea, el hombre descubre y transforma lo ya creado. Y, óiganse bien, estoy hablando algo que trasciende la parte espiritual. El hombre no crea, hay un solo creador. Vamos a debatir eso ahorita usted y yo. El hombre, entonces, lo que hace, que lo que encuentra ya creado, lo transforma, descubre cosas que entiende que no existen, pero existían porque las descubrió. Y la materia lo que hace es que se va transformando. Ahora, hay un creador que es Dios y está en Génesis 1:1 y también Salmo 24:1. ¿Lo puede leer, ministro? Sí, 24:1. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Amén. Hay muchas otras cosas, pero no hay que abundar tanto. Señores, lo que estamos estableciendo aquí es el principio de propiedad. Es que el hombre es el mayordomo en un mundo donde el único propietario que tiene todos los derechos de propiedad es el Señor, es Dios, el Creador. Y por tanto nosotros somos sus mayordomos. De manera que todo lo que llega a tu vida, todos los recursos monetarios, talentos y demás, son recursos que le pertenecen al Creador y tú eres su mayordomo, su administrador, su gestor. Bien, y entonces bajo ese criterio general es que nosotros vamos a compartir o a seguir compartiendo el tema de la mayordomía cristiana, que abarca a la gente cristiana y a los no cristianos también, porque habitan en un mundo que creó el mismo Dios. Tú sabes que ahora que leí el Salmo 24:1, entendí que quiso usted decir cuando habló de que el hombre no crea. O sea, usted está diciendo que al final todo lo ha creado Dios. ¿A lo que se refiere? Claro. Por más que nosotros busquemos, cuando usted toma, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy práctico. Usted hace una fábrica de bloc. ¿Qué hace la fábrica de bloc? Toma arena, toma agua y toma algunos otros elementos. Yo ya entendí lo que usted quiso decir. O sea, la esencia de todo eso ya está creada. Ya está creado. Ok. Sí. Aunque hay que decir que la creatividad es uno de
de las imágenes y semejanzas que Dios impregnó en el hombre. Correcto, sí, de O la sea, imagen y cuando- semejanza de Dios nos dio esa capacidad. Esa capacidad. Tal vez el problema, la diferencia entre el hombre y Dios es que Dios creó de la nada, el hombre parte de algo. Parte de algo. Entonces, Ese es el principio ese básico. es Sí. el principio Porque básico. sí, el hombre tiene creatividad porque Dios nos ha dado esa capacidad. Pero esa creatividad lo que hace es que reproduce cosas, ve imágenes, Exacto. le llega al conocimiento humano, pero cosas que ya existen en el intelecto de Dios, En el que intelecto existieron de en la Dios. palabra, en la intención creadora. Y entonces, a partir de ahí es que el hombre transforma. Sí. y Entonces trae ahí a la se luz. aplica el verso que dice que las cosas se hicieron, lo que se ve fue hecho de Lo lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía, que también ese es otro principio que Ok, tenemos pero- más adelante. Está Ajá. dentro de los principios. Sí, sí. Es bueno decir que el término Abba es un término griego que quiere decir padre. Sí, Y es el término Abba se utiliza para Dios y se utiliza para el hombre, entendiendo que el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios y Correcto. que Dios dio esa capacidad de crear sobre lo creado. exacto. La diferencia entre Dios es que Dios creó de la nada. De la nada, sí, sí, Exacto. así mismo. Fíjense, hay un orden, por ahí está nuestro compañero Garavito también. Garavito, cuando quieras te integras a la discusión. Estamos hablando de mayordomía cristiana y los principios que tienen que ver con la mayordomía. También hay que resaltar el tema, ministro, del orden. El orden, señores, está desde el principio, porque Dios ordenó todas las cosas. Entonces, y quiero compartir una cita que leí en un libro del pastor Franklin Pacheco que dice: todo lo que está fuera de orden está bajo el dominio y legalidad de las tinieblas. Es decir, que cuando nuestra vida está en desorden, le estamos dando legalidad al mundo de las tinieblas, porque Dios es un Dios de orden. Por tanto, nuestras finanzas tienen mucho que ver con la forma ordenada o desordenada con cómo nos manejamos. Mire, un gran porcentaje de los suicidios y de las frustraciones que existen en el ser humano es por falta de orden. Hay mucha Así gente es. que dice que esa persona se suicidó porque tenía una deuda, porque tenía esto. Al final, cuando usted evalúa todo, usted se va a dar cuenta que nunca fue un problema económico en sí, sino que fue un problema de orden, de ordenamiento, de conocimiento que trajo consigo, luego más adelante, un problema económico. Cuando tú Correcto. miras el capítulo 1 del libro de Génesis, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Y yo el otro día precisamente hacíamos un análisis sobre eso. Ajá. No dice la tierra estaba vacía y luego desordenada, porque no puede desordenarse algo que no existe. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? La tierra estaba desordenada y ese desorden provocó un vacío. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros estamos organizando algo, estamos bueno, ahora mismo tenemos una actividad aquí en la iglesia Casa de Fe, y ellos Sí. están organizando la silla. Si esas sillas no estuvieran organizadas en algún momento, en algún parte, en un lugar de la emplanada, se va a ver un vacío, porque las Exacto. cosas no están organizadas. Exacto. Y muchas veces cuando la gente no se ordena financieramente, cuando la gente no se ordena en cuanto a la mayordomía, cuando la gente no se organiza, normalmente termina en un vacío, en una área determinada de su ser. Así es, así es. Siempre sucede eso. Normalmente, bueno, fíjense que los matrimonios muchas veces fracasan más, no es por incompatibilidad de caracteres como se dice, casi siempre es por asuntos económicos. Entonces, señores, vamos a seguir con el tema. Hay una cita de Hebreos, en Hebreos 11:3, habla de la fe, que dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, y de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces hay un principio que reza de la siguiente manera: si quieres cambiar los frutos, tendrás primero que modificar las raíces. Es decir, que si tú quieres transformar lo visible, ministro, tienes que transformar lo invisible. Normalmente primero tenemos que trabajar nosotros con nosotros para poder incidir en las cosas de afuera. Entonces, ese es un principio que quiero también que lo fijemos, porque a veces nos enfocamos tanto en los frutos, en este caso el dinero, y nos olvidamos de las demás cosas que intervienen para que tú tengas ese fruto que deseas. Porque cuando tú tienes un árbol, tú cuidas la raíz, tú le echas el agua a la raíz, no arriba en la mata, el fruto. A veces se riega la mata, pero lo básico es la savia.
Garavito, veo como que quieres casi hablar, dime. No, te estoy escuchando. Muy bien, muy bien. Te estoy escuchando. No. Entonces, lo que pasa es que donde uno centra su atención, ahí fluye la energía y aparecen los resultados, dice un autor por ahí. Y creo que es cierto, cuando tú te centras en algo, entonces tú le dedicas energía y tiempo y generalmente tienes resultados. Pero nosotros tenemos una cultura que es un poquito complicada y que está orientada al consumo y a los gastos. Entonces eso hace que nosotros pues nos metamos en camisas de 11 varas. El problema es que muchas veces nosotros cuando queremos resolver un problema, cuando tenemos una situación y queremos ordenar, empezamos con las hojas. Y se nos olvida que muchas veces el problema no está en las hojas, sino que está en la raíz. En las raíces. Y usted dirá, bueno, es que ya la raíz, condicionar las raíces es difícil, mas sin embargo no es imposible. Por ejemplo, yo sigo un canal de YouTube de una persona que se dedica a sembrar árboles en macetas. Y esos árboles producen frutos. Hacen insectos y ese tipo de cosas. Y a mí me parece fascinante cómo ese señor puede poner una mata de aguacate enana, la que le llaman mata de aguacate enana, en una maceta a producir aguacate. Y es precisamente porque él trabaja con las raíces. O sea, él condiciona la raíz y según lo que él quiere, él va cambiando la maceta y todo eso. O sea, que el tema de que muchas veces queremos empezar por la rama, corregir problemas que están en la raíz, es un gran error. Exacto, no se puede corregir enfocando a los frutos, hay que irse al fondo. Es más, yo he visto hijos, para decir así, que son desordenados porque se criaron en un ambiente de desorden. Por ejemplo, dentro de la familia siempre hay uno que es mejor administrador que otro. En mi caso es mi esposa. En el caso de mi mamá tal vez fue mi padre. Pero siempre hay uno que es mejor en la administración y otro mejor en gastar. Ahora, se da muchas veces que el que es un experto en gastar también es un experto en manipulando. Entonces, de repente, cuando usted no tiene una buena mayordomía, cuando usted no tiene el control sobre su casa, usted permite que su casa se produzca un desorden económico.